Pasamos ahora al tercer y último vídeo de esta presentación de la tercera unidad de aprendizaje, presentación propia de la venta de productos y servicios de la unidad formativa 0030 del módulo formativo 239 operaciones de venta. Hemos visto ya documentos comerciales, hemos visto documentos de pago y vamos a pasar a ver otros tipos de documentos y sobre todo pues ya veremos incluso formas de archivo, el tratamiento que se le puede dar a los documentos, etcétera. Entonces, dentro de los documentos propios de la compraventa es importante tener claro cuál es el ciclo de la compraventa, el ciclo de venta o el proceso de compraventa. El proceso de compraventa es este que tenemos definido aquí. Lo normal es que al cliente se le presente una oferta, una proforma, que esta oferta se convierta en un pedido de cliente, que esto dé lugar a un envío de mercaderías o una prestación de servicio. A continuación o simultáneamente se haga un envío de factura y finalmente se produzca un cobro. Por lo tanto, algunos de los documentos que no hemos visto hasta ahora, hemos visto algunos, pero algunos de los que no hemos visto, pues uno de ellos es la oferta, presupuesto o proforma. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería, por ejemplo, una factura proforma o que equivale a lo que es un presupuesto. ¿De qué estamos hablando? Una factura proforma es una factura que tiene el mismo formato y mismos apartados de la factura, pero tiene la indicación de que es proforma específicamente y en el fondo equivale a un presupuesto. Aquí vemos total factura pro forma. Tiene que poner explícitamente que es una factura pro forma y equivale a un presupuesto. En este caso, pues estamos viendo una descripción de trabajos de renovación de los sistemas de calefacción. ¿Vale? Aquí tenemos una serie de materias primas, de mano de obra, etcétera, etcétera. Pues es un presupuesto que se puede presentar, ya digo, como presupuesto, factura pro forma, como oferta. Cada empresa utiliza su propio sistema. ¿Qué ventaja tiene utilizar el formato de factura pro forma? Pues que si tenemos claro que va a ser aceptado en este mismo formato y el cliente no va a introducir cambios en el presupuesto que le estamos pasando, pues directamente nuestro sistema informático convierte la factura pro forma en una factura de una manera muy sencilla. Y aquí tenemos el documento fundamental por antonomasia en las relaciones mercantiles, que es la factura. ¿Qué es la factura? La factura es el documento que acredita la compraventa. Es el documento formal en el que se recoge la información necesaria para saber qué productos o servicios han sido prestados y por qué importe. La factura tiene un valor probatorio fundamental, es el documento que se refleja directamente en la contabilidad como reflejo de que, por ejemplo, si es una factura de bienes, de productos, en el momento de emisión de la factura es cuando esos productos salen del almacén y dejan de ser porque la factura lo que hace es transferir la prueba de transferencia de la propiedad de los productos. Y normalmente una factura lo que hace es justificar la prestación de unos servicios. La factura es un documento que está regulado por ley, por normativa, por la legislación y además está regulado también por la normativa fiscal. Es decir, tiene una relevancia fiscal absoluta. Por lo tanto, su contenido está muy establecido. Es decir, el contenido de una factura tiene un contenido obligatorio. El primero, número y serie de la factura. Número y serie de la factura que tienen que ser unívocos. La empresa no puede tener números de factura duplicados. Y además las series tienen que ser consecutivas. No puede haber, los números tienen que ser consecutivos. No puede haber huecos en una numeración de facturas. Tiene que tener los datos identificativos del comprador, incluyendo del comprador, es decir, del cliente, incluyendo su número de identificación fiscal, que puede ser NIF o CIF, y la dirección, nombre, razón social, etcétera, etcétera. Igualmente, tiene que tener los datos identificativos del vendedor,
exactamente lo mismo. Nombre o razón social, dirección, NIF, CIF, etc. Por supuesto, tiene que tener detalle de los bienes o servicios que se transmiten, si son productos, o que se prestan, si son servicios. Y su contraprestación, es decir, el importe total que se va a pagar por esos bienes y servicios. Fijaros que no pongo aquí los precios unitarios. Los precios unitarios pueden estar, pero no es obligatorio que estén. Lo normal es que se pongan, porque tiene todo el sentido del mundo que cuando yo le presento una factura a un cliente, pues sepa por qué está pagando, por qué el importe total es el que es. Pero en cualquier caso, no es obligatorio que los importes parciales estén detallados en la factura. Otro aspecto que sí es obligatorio es la base imponible de los impuestos, porque la factura recoge no solo los productos y servicios, sino los impuestos que se aplican a esos importes que se van a pagar. Por lo tanto, la base imponible de los impuestos, los tipos impositivos, es decir, qué tipo se aplica a cada concepto y el importe. Si recordáis en presentaciones anteriores donde hablamos de el IGIC tiene tipos distintos. Si recordáis, pues teníamos el tipo general, tipo reducido o en los tipos incrementados. Podría darse el caso que yo le esté facturando a un cliente productos que estén sujetos a diferentes tipos impositivos. Y entonces, por eso es importante que aparezca la base imponible sobre la que se calculan los diferentes impuestos y por eso hablo de tipos impositivos. Es decir, puede ser un solo tipo impositivo o pueden ser varios. Por lo tanto, si yo en una factura incluyo 3 productos que tienen el tipo incrementado y otros 3 productos que tienen el tipo general, pues la base imponible del incrementado será una y del general será otro. Eso hay que detallarlo y hay que detallarlo por separado. Y además, el importe de cada uno de los impuestos. Y finalmente, es fundamental que el lugar y la fecha de emisión de la factura también estén incluidos. La fecha de emisión de la factura es fundamental porque las facturas, el periodo de pago obligatorio es en los 30 días siguientes a la fecha de la factura. Si un cliente no ha pagado una factura después del 30º día, digo bien, de su emisión, esa factura es reclamable por medios de, digamos, ejecutivos. ¿No? Pues pueden ser judiciales o pueden ser... Y además devengan derechos, o sea, intereses de demora. Bueno, esto es un aspecto fundamental. No es normal que en la práctica comercial, por el impago de una factura de 30, a los 30 días, se proceda, por ejemplo, judicialmente, pero no cabe duda de que es importante tenerlo en cuenta porque el derecho existe. ¿Qué tipo de normativa afecta a toda la documentación comercial y concretamente en particular a las facturas? Pues el Código de Comercio, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, porque la Ley de Ordenación del Comercio Minorista habla de una factura, de un caso particular de factura, que es la factura simplificada, es el ticket de compra que nos dan en los establecimientos minoristas, que como sabéis no lleva nuestro nombre, es porque es un tipo de factura especial, se llama factura simplificada y es específica del comercio minorista. Por supuesto, la ley cambiaria del chique y el reglamento de facturación, que es una normativa de obligado cumplimiento. Dentro de la elaboración de la documentación, de toda esta documentación que hemos visto, cheques, pagarés, facturas, etcétera, etcétera, no hay modelos estrictos, ¿vale? No existe un modelo de factura que sea obligatorio. No existe un modelo de cheque obligatorio. Pero sí es cierto que hay unos contenidos mínimos obligatorios en algunos de ellos y unos contenidos recomendables en otros. No olvidemos que los documentos de los que estamos hablando tienen que tener valor de prueba, tienen que servir para el control y tienen que tener su reflejo, muchos de ellos, su reflejo en la contabilidad. Por lo tanto, pues parecería absurdo hacer documentos que no lleven la documentación que la empresa necesita para este tipo de controles internos o de valor probatorio. Otro aspecto importante es, ya sabemos qué documentación existe en la actividad comercial y ya sabemos qué características tienen, qué normativa lo regulan, etcétera. Ahora bien, ¿qué hacemos con esos documentos? Una vez que los tenemos, por ejemplo,
Tenemos una factura, la hemos cobrado, ya no nos hace falta para nada porque ya está cobrada, la tiramos a la basura. Obviamente eso no es así. La documentación que tiene ese valor probatorio, por imperativo legal, en muchísimos casos esa documentación tiene que guardarse. Otras veces la documentación se guarda no por imperativo legal, sino por necesidades de control de la propia empresa. Y otras veces la razón por la que necesitamos guardar la documentación es para tomar decisiones de lo que ha ocurrido en el pasado y que tenemos convenientemente documentado, podemos tomar nuestras decisiones del futuro. Pensad que cuando hablamos de documentos no tenemos que pensar en papeles. Cuando hablamos de documentos estamos hablando ya de herramientas digitales donde el contenido de esos documentos se están recogiendo como información. ¿Vale? Entonces, por eso es importante tener, por ejemplo, los pedidos de los clientes, no porque yo necesite tener los papeles donde están los pedidos de los clientes, sino porque me interesa tener un sistema informático donde yo pueda en un momento dado para un determinado cliente ver qué pedidos ha hecho en el pasado. Entonces, esos pedidos son documentos, no son documentos en papel, sino que son documentos informáticos. Y la información está convenientemente digitalizada y accesible por medios informáticos. Entonces, las razones de guardar la documentación o de archivar la documentación son estas que tenemos aquí. Para tomar decisiones, para disponer de pruebas y, en algunos casos, como por ejemplo en las facturas o otros documentos, por imperativo legal. Cuando archivamos la documentación, ¿cómo la archivamos? ¿Qué tipos de archivos existen? Bueno, pues aquí tenemos un poco por la localización, podemos tener un archivo centralizado o un archivo descentralizado. Hay empresas que guardan toda la documentación en un sistema informático. Fijaros, yo aquí voy a hablar todo el tiempo de sistemas informáticos, porque es verdad que existen, lo veremos después, archivo en papel, pero vamos a pensar lo que nos interesa y lo que nos resulta práctico, que es un archivo informatizado. Yo puedo tener un sistema informático centralizado al que se accede desde las diferentes sucursales de la empresa o desde los diferentes puntos remotos de la empresa. O puedo tener un archivo descentralizado. Descentralizado no quiere decir que se pueda acceder desde ubicaciones remotas, sino que la información está en ubicaciones remotas. Por ejemplo, podemos tener una empresa que tenga sucursales en diferentes provincias y los sistemas informáticos de esas provincias guardan la documentación de la provincia. De manera que en las oficinas centrales, cuando necesitan acceder a documentación de Sevilla, acceden directamente, aunque la oficina central esté en Barcelona, por ejemplo, lo que hacen es acceder al ordenador que está en Sevilla. Bien, cada empresa puede organizar su sistema de archivo como mejor le convenga a sus intereses. Esa es la forma de organizar el archivo por localización, pero también existe la forma de organizar el archivo por uso. Normalmente en este caso lo que hablamos es de un archivo activo, semiactivo o definitivo. El archivo activo es donde está la información que estamos utilizando en el día a día. Normalmente la del año. Normalmente si mis clientes son clientes que hacen pedidos repetitivos y que tenemos un alto nivel de fidelización y donde es relevante conocer la información del pues el historial de los últimos 4 o 5 años, pues ese será nuestro archivo activo. Nuestro archivo activo tendrá la información que para mí sea relevante para tomar las decisiones del día a día. Y si yo para hacer una oferta a un cliente este año necesito saber lo que compró hace 3, pues la información de los clientes es activo. El archivo semiactivo es aquel archivo en el que guardamos la información que ya no es necesaria en el día a día, pero que eventualmente, pues una vez cada 6 meses o a lo mejor una vez al año para hacer algún tipo de memoria o para hacer un cierre contable, por ejemplo, pues o para hacer una comparativa entre el ejercicio y los ejercicios anteriores, pues tengo que acceder a esa información. A eso se le llamaría el archivo semiactivo. No estamos accediendo diariamente, pero sí se accede con una frecuencia, pues a lo mejor 1 o 2 veces al año. Y por último tenemos lo que llamamos de archivo definitivo o archivo histórico, que es donde se guarda la información en la que probablemente vamos a estar más de 4 o 5 años sin acceder. Normalmente en este tipo de archivos definitivos
no se encuentran ni siquiera ubicados en las mismas ubicaciones físicas donde está el archivo activo y el archivo semiactivo, sino que se guardan en centros aparte, etcétera. Finalmente, y ahora sí, vamos a hablar del archivo de la documentación en papel o de forma digital. Bueno, en estos momentos yo me atrevería a decir que toda la información comercial de la empresa tiene que estar en formato digital. Además, mucha de ella existe en papel, porque existen muchas facturas que se entregan en papel, muchos albaranes de entrega, muchos presupuestos que se entregan en papel. Vale, eso va a existir en papel, pero toda esa documentación tiene que tener un respaldo digital. Me explico. Yo le puedo llevar una oferta en papel a un cliente, pero yo habré tenido que elaborar esa oferta en una herramienta informática. Pues lo suyo es que ese documento se mantenga en mi sistema informático guardado y asociado a ese cliente. Lógicamente, a lo mejor también tengo una carpeta donde guardo las cosas que le entrego al cliente, pero la realidad es que cada vez más en las empresas se tiende a tener la información digitalizada. Sobre todo por una razón, porque a mí lo que me interesa de un pedido, de una oferta que le hago a un cliente, no es físicamente el papel donde está la lista de los artículos, sino lo que me interesa es conocer qué artículos iban en ese pedido. Por lo tanto, me interesa tener identificado que en algún momento se le hizo un pedido que incluía unos determinados artículos. Por lo tanto, el archivo de la documentación será en papel en aquellos documentos que sea imperativo por normativa, pues por ejemplo, si la empresa tiene unas escrituras de constitución que están en papel, pues habrá que seguirlas guardando en papel, aunque se tenga una copia digitalizada. En formato digital siempre que se pueda por razones de espacio y funcionalidad y en formato digital por imperativo legal. Cada vez más las empresas están obligadas a hacer sus transacciones, por ejemplo, con la administración pública en formato digital. Por lo tanto, ya las inspecciones de Hacienda, las inspecciones de la Seguridad Social, de Trabajo, etcétera, lo que reclaman es información digital y obligan a las empresas a que la comunicación con estas entidades de la administración se haga por formatos digitales. ¿Y qué herramientas utilizamos entonces para gestionar toda esta documentación? Bueno, pues hay infinidad de aplicaciones informáticas. Aquí hemos estado viendo algunas. Por ejemplo, aquí tenemos pues Excel, Word, PowerPoint para hacer presentaciones y documentación más comercial, más de ventas. El Canva para hacer documentación más visual. Factusol para todo lo que tiene que ver con facturas, pedidos, albaranes, etcétera. Y, por supuesto, pues también están todos los aplicativos que tienen que ver con la contabilidad, con la gestión de nóminas de las empresas, etcétera, etcétera. Y con esto finalizamos. Como resumen de esta unidad de aprendizaje, pues la finalidad fundamental de los documentos es servir de prueba y control de la actividad. Ejemplos de documentos comerciales, pues catálogos, folletos, materiales publicitarios, etcétera. Documentos imprescindibles de la actividad comercial, pues los contratos, las facturas, los documentos de pago, etcétera, etcétera. Y además, pues lo que acabamos de decir, que los documentos comerciales pueden emitirse con herramientas informáticas que facilitan grandemente su archivo, su emisión, su archivo y custodia. Y aquí lo dejamos. Seguiremos trabajando con más presentaciones en las siguientes unidades formativas.